Hola, buenas tardes. Bueno, ¿se escucha bien? Nosotros les vamos a mostrar un trabajo que se realizó en el Museo Nacional de Historia. Es un proyecto a mediano plazo y bueno, esta es la primera etapa. El proyecto se llama Caracterización de materiales en pinturas virreinales. El Museo Nacional de Historia es el heredero del antiguo Museo Nacional y alberga una de las colecciones más representativas de bienes muebles y obras artísticas de gran trascendencia en la historia de México, cuya importancia obliga a trabajar permanentemente en torno a su conservación, investigación y exhibición. Por tal motivo, como parte de una política de museo, en el estudio de sus colecciones, en el año de 2015 se decidió dar inicio al proyecto de caracterización de materiales en pinturas virreinales que por sus cualidades artísticas, de autoría y de innovación son emblemáticas y representativas dentro del acervo de pintura de caballete del museo. El objetivo principal del proyecto es conocer la materialidad de las pinturas y la técnica de manufactura a través de una metodología de trabajo que incluye un equipo interdisciplinario de especialistas que realizan, procesan y contrastan la información obtenida. Esta información forma parte del discurso museológico con la finalidad de enriquecer el cedulario con gráficos o videos para mostrar información que no se aprecia a simple vista. La Dama con Rebozo es una pintura atribuida a Juan Rodríguez Juárez, retrato de medio cuerpo de una mestiza ataviada con elegante vestimenta que apenas se deja ver debajo del rebozo que la cubre. Con la mirada baja y contemplativa observa la caja de rapé que sostiene entre sus manos. En esta caja de rapé guardaba tabaco rallado, el cual usaba como remedio medicinal para el alivio de la migraña. Sin cartela, escudo o una referencia a un parentesco o linaje, la persona retratada se pierde en el anonimato. Los historiadores han fechado esta pintura hacia principios del siglo XVII. En materia de conservación, se observa el envejecimiento natural que se percibe en las craqueladuras de la capa pictórica. A finales de los años 80 se restauró en el museo y solo se realizaron procesos mínimos de intervención, como la sustitución del bastidor original, debido a que se marcaba y abrasionaba la capa pictórica, además de ser un bastidor fijo que no permitía la tensión del soporte. También se eliminó un repinte que cubría el fondo y ocultaba los claros oscuros que delineaban al personaje. Se realizaron algunos rezanes y retoques muy puntuales en el rebozo y rostro y finalmente se aplicó una capa de barniz de protección. El proyecto de caracterización de materiales inició con el estudio de esta pintura por encontrarse en buen estado de conservación, contar con una mínima intervención y un formato medio, lo que facilitaba su registro y levantamiento de datos, así como también tener una reducida paleta cromática. Y bueno, a continuación Nora les va a mostrar la metodología de trabajo y todo lo que se hizo en torno a esta pintura. Bueno, en la metodología para el análisis, en la siguiente diapositiva estamos presentando técnicas de caracterización para pinturas de caballete, en la cual estamos subdividiendo en dos grupos que son técnicas de imagen y técnicas espectroscópicas de análisis. Con las técnicas de análisis mostramos las diferentes radiaciones que se hacen incidir a la pintura de caballete. Y por ejemplo, en rayos X lo que observamos es que se atraviesa por completo la pintura y la información que se colecta es del conjunto. Con reflectografía infrarrojo podemos atravesar a capas internas de pintura y llegar incluso a la imprimatura, y esto nos podría ayudar para observar si existe o no dibujos previos o de preparación. La reflectografía de reflectografía y fluorescencia de UV nos darán respuestas diferenciales de los materiales que constituyen la pintura y estas podrían atravesar el barniz. La microscopía óptica es de superficie y bueno, una vez que hemos hecho este conjunto de análisis, con el análisis de todas estas técnicas hacemos una selección para el análisis mediante las espectroscopías de Raman, FTIR y fluorescencia de rayos X. Como se observan, las mismas radiaciones que se usaron en las técnicas de imagen se emplean en las técnicas espectroscópicas, y de esta manera se señala justamente
del nivel de penetración de estas técnicas. Y bueno, a simple vista, bueno, todas estas técnicas así se ven en lo que se llevó a cabo en el museo, un grupo interdisciplinario de personas trabajando durante una semana para hacer todas las técnicas de análisis y bueno, la colecta de todos los análisis se llevó a cabo durante una semana y posteriormente se tiene que hacer el tratamiento de los datos para cotejar todas las técnicas y llegar a conclusiones. Con fluorescencia de rayos X obtenemos gráficos que se tienen que tratar para hacer diferencias por efectos de absorción de los rayos X y generación de mismos rayos X dentro de la pintura. Espectroscopía de infrarrojo nos da, a nivel molecular y podemos hacer diferencias de materiales. La espectroscopía Raman es complementaria de FTIR y también nos da información muy específica sobre los compuestos que se encuentran en la obra, y la colorimetría para observar grupos de color. Finalmente, el análisis radiológico, donde observamos el lienzo y algunos pigmentos que se logran ver de esta pintura porque tienen plomo. Bueno, a mí me tocó voy a hablar sobre la parte que me tocó trabajar, que fue el estudio radiológico. Bueno, como ya se había comentado, las condiciones favorables de la pieza, hablando específicamente de las capas pictóricas, las cuales tenían el grosor suficiente que permitieron que la radiación fuera absorbida, ya que en la mayoría de las pinturas de Caballete generalmente se cuesta un poco de trabajo obtener imágenes óptimas, ya que cuando se presentan capas pictóricas muy delgadas, impide esto que la radiación sea absorbida por el objeto y que no se puedan obtener los resultados obtenidos. El caso de la pintura de Dama con Rebozo fue lo contrario, ya que se pudo obtener una imagen nítida y contrastada, lo que contribuyó para el diagnóstico de la pieza. Y bueno, dado que resulta muy difícil instalar un cuarto de revelado en un lugar que no sea el laboratorio de radiología de la coordinación, implica llevar tanques de revelado, instalar un portaganchos. Todas esas dificultades técnicas, se tomó la decisión de tomar las placas en el lugar, en el Museo Nacional de Historia, y traerlas a revelar aquí en el laboratorio de radiología. Se tomaron 3 series de 6 tomas cada una, con un total de 18 placas. Se trajeron al laboratorio, se revelaron, y de ahí se eligieron y se seleccionaron las que resultaron ser las más funcionales para el estudio. Y bueno, ya hablando general de los parámetros que utilizaron, se utilizó una intensidad de los parámetros más bajos de radiación, variando únicamente los tiempos de exposición, siendo seleccionados el de 0.30 segundos, 0.30 de segundo, que fue el parámetro que se seleccionó para poder, bueno, con el criterio ya de todo el equipo, fueron las que seleccionaron para poder contribuir al diagnóstico. Y bueno, esa fue la parte que me tocó a mí del estudio radiológico. Y ¿quién sigue? Sí, bueno, ¿no? Bueno, les vamos a presentar los resultados. Sí, ya. Bueno, lo primero que se hizo, como comentó Armando, fueron las técnicas de imagen, donde aquí les presentamos una composición de las 3 técnicas. Tenemos en el centro lo que sería la imagen que tenemos con fluorescencia ultravioleta, donde podemos observar las distintas fluorescencias de los tonos de azul, de los distintos materiales. También se pueden observar las diferencias en los retoques que tiene de reintegración cromática en la parte de encarnación. Podemos observar también en lo que serían los rayos X, las diferencias cuando se observa la construcción del bastidor
moderno que comentó Elia, también se observan las diferencias y se puede ver una diferencia en la radiopacidad de los pigmentos, porque como vamos a ver más adelante por la técnica de fluorescencia, hay varias mezclas que se hacen con blanco de plomo, y en reflectografía infrarroja nuevamente estamos viendo estas diferencias de las tonalidades de los materiales, sobre todo de los tonos rojos que están aplicados en la pañoleta y en el rebozo, mezclado con estos tonos blancos. En este caso no se observó un dibujo preparatorio, lo cual puede ser por la radiación que se aplicó en este caso para el infrarrojo. Los resultados que se obtuvieron fue, para tener la base de preparación, se identificó el albayalde y el blanco de España. La imprimatura se encontró constituida de rojo de hierro y se identificó mediante infrarrojo lo que sería el aglutinante de aceite de linaza y el barniz de resina damar. Cabe aclarar que todo estos estudios se hicieron de forma no destructiva, de manera que las inferencias que se hacen de la base de preparación y la imprimatura es por un estudio exhaustivo de los efectos de microabsorción de los rayos X. La paleta identificada para los colores constituyó, nuevamente el blanco, lo que tenemos el albayalde, tenemos rojo de cinabrio, azul de azurita, tenemos cobalto, tenemos un material que parece ser que es un verdigris, vemos sombras tostadas y rojos de hierro, además de que se identificó negro de hueso. Aquí de su lado derecho les presentamos distintos espectros que corresponden al azul, al blanco y al rojo de fluorescencia de rayos X, donde si ustedes observan son muy similares. Y entonces ahí es donde viene justo el trabajo de hacer un tratamiento de datos exhaustivo para poder hacer estas inferencias de qué elementos se encuentran en la parte superficial y qué elementos se encuentran en las capas subyacentes, para poder hacer un estudio y una interpretación de la estratigrafía, puesto que después de que se hacen estos gráficos se obtiene, mediante modelos matemáticos, se obtiene una integración de los datos y se obtienen valores numéricos con los cuales se trabaja para poder asegurar lo que sería esta identificación. Mediante microscopía óptica de superficie fue posible observar los detalles de miniaturas que están colocados sobre toda la pintura. Podemos aquí marcar lo que sería la parte de la pañoleta, donde también con el microscopio de superficie que tenemos en el laboratorio podemos hacer la misma observación con las tres luces, con visible, ultravioleta e infrarrojo, donde vemos la misma respuesta que ya vimos a nivel macroscópico. Podemos ver los detalles de la pañoleta, de cómo tiene el fondo rojo con detalles azules, con empastes blancos para dar ese aspecto de plateado ya en un nivel macroscópico. Vemos la diferencia de estos materiales en infrarrojo. Aquí tenemos un detalle del ojo donde estamos viendo las pestañas de la dama y el detalle del encaje, donde se puede ver la perfección de la circularidad del encaje. En particular la caja de rapé que sostiene la dama, pues es muy interesante porque a simple vista, a la distancia que lo observa el espectador, pues no puede observar el detalle de la imagen que está en esta caja, pero a través de la microscopía pues se hace visible cómo se pueden observar todas las facciones de cada uno de los personajes, cómo también están los detalles de sus atavíos, y a través de que tenemos las imágenes también con distintas luces como es ultravioleta y infrarrojo, podemos ver que los mismos pigmentos que se usaron para el resto de las pinturas se usaron para hacer estas miniaturas sin necesidad de hacer los análisis en estas zonas tan pequeñas. Como conclusiones, pues se hace una estratigrafía propuesta, nuevamente reiterando que se hizo el estudio de manera no destructiva, donde estamos observando que tenemos una paleta reducida, pero que hay una amplia sobreposición de capas. Podemos ver aquí cómo se tiene desde el textil hasta lo más complejo que sería el rebozo, donde tenemos distintas capas de color para poder entonces dar estas tonalidades y estos pliegues y volúmenes, ¿no? Además, pues se hizo evidente a través de la microscopía óptica todos los detalles que posee la dama, que son perceptibles solamente con el microscopio. En términos de conservación, pues la obra, como ya se mencionó, está en un buen estado de conservación. Hay distintos repintes que se observan principalmente en la encarnación, en algunas zonas del rebozo,
pero que mediante la colorimetría pudimos determinar que el color es idéntico al original, ¿no? Lo que nos habla también de la maestría de la persona que realizó esta reintegración cromática, y mediante todo lo que es la radiografía observamos que el lienzo no presenta alteraciones. Buenos días. Bueno, en este trabajo colaborativo entre el Museo Nacional de Historia y la Coordinación Nacional de Conservación, realizamos un video de difusión precisamente enfocado a dar a conocer este trabajo que, como pueden darse cuenta, es muy padre, muy importante, y el objetivo es difundirlo en el museo, en una exposición museográfica que se va a montar. Tenía que cumplir con una serie de características. La siguiente, por favor. Que es que fuera una duración breve, de 2 minutos como máximo. Fue explicar el desarrollo del proyecto, y era muy importante tener un ritmo fluido y un lenguaje sencillo para que no fuera un video aburrido. Siguiente. En las reuniones de trabajo decidimos utilizar una serie de elementos para este video, que son, en primer lugar, no tener un narrador que estuviera contando la información, porque pensamos que podría llegar a aburrir al espectador estar oyendo a una persona todo el tiempo. Entonces se usaron infografías, que son imágenes y textos. Se utilizaron las fotografías que se levantaron en el registro fotográfico, que también apoyamos en el área de enlace y comunicación. Y bueno, música fluida que le dé un ritmo al video. Y este producto de difusión cumple con las preguntas de investigación que debe de cumplir todo producto comunicativo, que son: ¿qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? Y adicionalmente responde a las preguntas de por qué sucedió y para qué. Entonces, ahorita se los vamos a proyectar. Es un estreno internacional, entonces esperemos que les agrade, y bueno, es lo que se va a presentar en el museo.
más para terminar, pues presentar a todo el grupo de trabajo, que en realidad pues fuimos varias personas para poder lograr esto en un tiempo de una semana in situ, y pues fueron aproximadamente entre 5 y 6 meses para el tratamiento de todos los datos, más otros 2 meses para producir este video que realizó Oscar y Maru. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por la invitación. El expediente del Ejecatl Quetzalcóatl de Coyoacán es un trabajo de colaboración entre multidisciplinario. Lo que vamos a ver ahorita es un caso de una pieza en específico. ¿Te puedes dar, por favor? Que nos muestra como las posibilidades que se pueden dar con estos trabajos multidisciplinarios en el área de museos. Esta pieza en particular es una pieza mexica, y como sabemos la arqueología mexica nos da ¿con cuál se le sigue? Okay. La arqueología mexica tiene ejemplos muy claros de la destrucción que sufrió la civilización mexica durante el choque de civilizaciones y con la construcción de la capital de la Nueva España. Aquí podemos ver, por ejemplo, una columna que está compartiendo como el relieve prehispánico, y vemos el zócalo europeo. En específico, las serpientes tuvieron un tratamiento distinto, como se les consideraba como el símbolo del mal, pues eran normalmente decapitadas y destruidas, pero en específico las serpientes emplumadas, o en cambio, tuvieron un tratamiento distinto, porque como Quetzalcóatl fue el aliado, digamos, de Cortés, o fue la máscara que utilizó Cortés para hacer la conquista, las serpientes emplumadas fueron utilizadas de alguna forma, eran decapitadas, volteadas y convertidas en objetos litúrgicos, y de alguna forma los españoles entendían esto como esta escultura era un símbolo del mal. Ahora la volteamos, invertimos como su simbología, por así decirlo, y ahora va a ser una pieza, van a servir para estructurar o para cimentar la nueva religión. Tenemos casos, por ejemplo, de esta serpiente emplumada que fue utilizada como la base de una cruz atrial, y existen muchos casos de serpientes emplumadas que fueron utilizadas con este propósito, ¿no? Por ejemplo, estas son las columnas de la primera catedral de la Nueva España. Tienen en la base las escamas de la serpiente, y en la parte que en este caso ya sería la parte superior de la columna se alcanzan a ver las plumas, ¿no? Estas columnas son monumentales, son enormes, más o menos miden como unos 1,70 por 1,70 de base, son bastante grandes. El caso en específico de la pieza que estamos estudiando es esta, es una serpiente emplumada. Aquí podemos ver que está decapitada, ¿no? Le falta la cabeza, pero como en la espalda tiene el Ejecacóscat, ese símbolo como estrella, que en realidad es un caracol cortado, sirvió en varias exposiciones internacionales y nacionales para ejemplificar el culto al dios del viento, a pesar de estar mutilada. Después de ir a varias exposiciones, estuvo en Nueva York, estuvo en Alemania, estuvo en Bilbao, en Italia, y después vino a México, se fue a Monterrey y llegó al Museo Nacional de Antropología, y ya para ese momento teníamos idea de que un fragmento, una cabeza que se encontraba en la bodega pertenecía al objeto. Durante los años que este objeto, que la escultura estuvo itinerando en diferentes exposiciones, empezamos a especular sobre si esa era la cabeza de la serpiente, pero había un debate sobre si esta pieza correspondía a la escultura, porque los colores de las piedras eran muy distintos. Mientras que el cuerpo era muy oscuro y era muy poroso, la cabeza era clara, o era gris claro, y era bastante sólida en su
superficie. Entonces, cuando la escultura va al Museo de Antropología, tuvimos la oportunidad de probar si la cabeza le quedaba, y le quedaba perfecto. Lo que fue muy interesante es que al momento de ponerle la cabeza se hizo muy evidente como la diferenciación de estados de conservación que tenía cada fragmento. Y entonces ahí se detonó otra investigación, y esta investigación ya se enfocó a ver en qué momento se perdió esta cabeza, para más o menos tener una idea de cuánto tiempo había pasado para que se diferenciaran de tal forma los diferentes fragmentos. Bueno, eso era para que lo vieran más claro. Entonces así encontramos un expediente gigantesco. La serpiente corresponde a los primeros 19 objetos que fueron acopiados en los alrededores de la Ciudad de México hacia la última década del siglo XVIII, con los que se hizo la primera colección del Conservatorio de Antigüedades de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. Estos primeros 19 objetos, incluyendo la Piedra del Sol y la Coatlicue, aunque la Piedra del Sol no llegó a la universidad de inmediato, fueron dibujados por un capitán de dragones que, en vez de estar haciendo su trabajo, se dedicaba a hacer dibujitos en una libreta. Hace poquito hicieron una exposición sobre él, que es el capitán Dupe. Y lo interesante es que hace 3 vistas de la serpiente, pero en una de ellas, la que más nos interesa, nos damos cuenta de que la perforación que provocó el desprendimiento del fragmento ya está dibujado desde 1794. Aquí lo vemos. Y vemos que la pieza sigue conservando esa perforación. La técnica es una técnica indígena. Se hacía una perforación con un buril, luego se introducía un madero de huejote probablemente, y se le echaba agua hirviendo. Esto producía una expansión del tronco, y la presión del tronco hacía que se desprendiera el bloque. Es muy interesante porque normalmente estas serpientes se utilizaban para cimientos de iglesias o de otras construcciones, y en este caso, pues de alguna forma los 2 fragmentos sobrevivieron sin haberse convertido como en parte de una construcción, ¿no? La investigación continuó. La pieza estuvo expuesta a la intemperie de 1881 más o menos hasta 1897, que fue cuando se realizaron los trabajos enfrente de Catedral para hacer este jardín que vemos, que está precioso, que ya no existe. Durante toda la investigación documental que se hizo de la serpiente, la vemos aparecer en diferentes lugares de la misma sala de la Galería de Monolitos, dependiendo de diferentes criterios curatoriales y de diferentes criterios museográficos. Por momentos está dentro de la Galería de Monolitos en el área de dioses, después aparece en un área de serpientes, después la vemos en una sección de escultura mediana, y en todas, bueno, vamos viendo las diferentes, vemos que es la misma serpiente, pero la que es muy interesante es una foto de 1935, en la que ya aparece o sea, se ve perfectamente la grieta de la serpiente, ¿no? Vean aquí, se alcanza a ver como las desportilladuras que hay a los lados del desprendimiento, y se alcanza a ver la grieta. Estas fotos sabemos que son de 1935 porque también se hizo al paralelo pues el estudio de los catálogos, de los diferentes catálogos. Ahí vemos en la parte superior el catálogo que se hace en 1794, que es de estas 19 piezas que les decía. Abajo está el de 1857, que es de José Fernández, José Fernández Ramírez. Y después pues vamos a ver el de Gumecino Mendoza. Vemos los diferentes catálogos. Se hacían catálogos casi prácticamente cada década, algunas veces hasta 2 o 3 por década, y la serpiente va a ir ocupando diferentes lugares hasta que en el catálogo de 1950 ya la vemos que está, que ya ni siquiera la reconocen, ¿no? Entonces ahí nos dio como un intervalo de tiempo en el que pudo haber ocurrido el siniestro que había separado a la pieza.
También se hizo una investigación en periódicos para ver por qué motivo pudo haberse roto la pieza. Encontramos muchas noticias sobre las diferentes remodelaciones del museo. Incluso aquí vemos una pared hecha de ladrillo. Esta es la que está separando la galería de monolitos. Ese muro no existía. Y esa foto aparece en el libro del centenario. Total, el chiste es que después de mucha investigación histórica, encontramos en el catálogo que hace Caso y Mateos, que se hace de 1937 a 1944, la serpiente aparece completa con el número 81, y 710 números después, o sea en el 791, aparece ya la cabeza descrita como una pieza individual. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces durante las remodelaciones que tuvo el museo, y sobre todo las remodelaciones que hubo en la década de los 40, en la que el museo va a tener, le llegaron muchísimas piezas, la pieza se debe haber roto, por un mal manejo o por no tener la capacidad de restaurarla de inmediato, se mantuvieron los pedazos en una bodega y empezaron a llegar piezas, empezaron a hacer como las nuevas distribuciones para la nueva curaduría del museo, y pasó el tiempo, no hubo un registro puntual de este siniestro, y conforme hubo rotación de personal en el museo, se les olvidó por completo que la pieza se había roto. Hacia 1961 la pieza se hace un museo, el Museo de la Escultura Mexica en Tenayuca, Estado de México, gracias, en Santa Cecilia, Estado de México, y se hace una solicitud de piezas al museo. Los curadores del museo pues eran muy celosos de la colección, agarran y les mandan todas las piezas que no estaban en el mejor estado de conservación, y entre ellas mandan el cuerpo de la serpiente, mientras que la cabeza se va a quedar en la colección de cachos de la bodega de arqueología del Museo Nacional de Antropología. Y así pasó, y lo que terminamos dándonos cuenta es que la pieza fue intemperizada, el cuerpo, solamente estuvieron separados alrededor de 61 a 65 años, y el cuerpo estuvo intemperizado solamente entre 42 y 47 años, ¿no? No, perdón, son 47 años, ¿no? Entonces ahí es donde ya entran los especialistas de la conservación, y entonces vinculando información histórica con la información que ellos sacaron, pues ya nos puede dar mejor idea de cómo fue este deterioro. Y bueno, eso ya se los voy a decir yo. Bueno, ese es todo el choro de todas las fuentes que se consultaron. Y bueno, justamente por esta diferencia de repositorios que tuvo la pieza, pues es un muy buen ejemplo para estudiar cómo afecta el intemperismo en exterior contra lo que es una pieza guardada en bodega. De manera que entonces lo que tenemos es una pieza con dos casos de conservación diferentes. El que está expuesto a la intemperie y que tiene un acceso público porque la pieza está en un jardín donde, bueno, el público la puede tocar de manera particular. Específicamente lo que nos había comentado Roberto es el hecho de que el símbolo del caracol pues es de buena suerte, y entonces particularmente ahí la gente pues lo sobaba. Bueno, la gente cree que es Roberto, no. La gente cree que es de buena suerte y la gente lo tocaba de manera constante, ¿no? Mientras que tenemos la cabeza que está almacenada en bodega, y en el momento en que se unen es evidente este cambio de coloración. Por tanto, entonces, a partir de una aproximación de la ciencia de materiales, lo que estamos haciendo es identificar los materiales, ver cuál es su materia prima, hacer una evaluación del deterioro de los materiales, lo cual después puede servir como una herramienta para el restaurador en términos de limpieza y procedimientos de conservación, además de establecer estrategias y procedimientos para un desarrollo de nuevos materiales y metodologías de estudio de estas piezas que se encuentran en museos con jardines expuestos. El método que estamos proponiendo, pues lo ideal es que lo estamos proponiendo para que se aplique para distintas colecciones, ¿no? Estamos partiendo del hecho que en los museos siempre se dice no tocar,
¿no? Y siempre se les dice a todas las personas, no toques, no toques. Pero la gente no tiene, y los guías también de los museos no tienen esa conciencia de por qué no se debe de tocar. Entonces, a través de un estudio histórico y del estudio material, pues tenemos evidencia para decirles a las personas a través de esta pieza en particular por qué no se debe de tocar, porque van a observar claramente cuál es la diferencia entre el color de lo que sería el eje Cacoxtla y la pieza intemperizada y la pieza que estuvo guardada, ¿no? Tenemos estas diferencias donde participa, pues lo ideal es que participe todo un grupo de disciplinas, desde los historiadores, los científicos de materiales, los curadores, los conservadores y los museógrafos, para que esto tenga un impacto en el público. Todo el estudio se hizo con tecnología no destructiva y portátil, donde se asistió al museo para hacer un análisis elemental por fluorescencia de rayos X para ver las diferencias entre ambas piezas, y un estudio de microscopía óptica de superficie. Lo que estamos viendo son distintos niveles donde podemos observar el tamaño de grano, porque principalmente el cambio que se observa en color pues se debe a las texturas de las rocas, donde estamos hablando de este nivel de estudio que es la microscopía óptica, mientras que con la fluorescencia de rayos X lo que estamos observando son los elementos químicos, y por tanto podemos determinar si hay procesos de disolución o no por estos contaminantes atmosféricos o por la exposición con el público. Bueno, después del análisis, pues se determina que la escultura es de una roca de basalto, y bueno, con fluorescencia de rayos X lo que queremos explicar un poco es el cambio de color que se observa en el cuerpo. Justamente justo el cuerpo tiene aquí mismo un cambio de color entre la parte superior y la parte inferior, y este cambio se debe precisamente a procesos de disolución y deposición debidas principalmente a arrastre de agua. Como por ejemplo en la arquitectura se observa que en la parte superior hay un fenómeno de disolución, y por el arrastre de las sales o de lo disuelto se va depositando en las partes inferiores. La evidencia que se observa en fluorescencia de rayos X es justamente que, a diferencia de la roca sana, el cuerpo o la parte baja tiene un enriquecimiento de los materiales. Aquí hacemos énfasis en el azufre, que es se debe principalmente a los contaminantes atmosféricos. También observamos un cambio de color y textura por fenómenos de abrasión. Como ya se había comentado, el Eccoxtla o el caracol ha sido tocado constantemente a lo largo de por lo menos 40 años, y el resultado es que se ha generado un bruñido que le ha dado un brillo con características metálicas. En este lado se observa justamente ese cambio, y en la fotografía macroscópica, aún teniendo diferentes ángulos, se alcanzan a percibir los brillos. También con la microscopía podemos observar justamente el cambio en porosidad de las piezas. La roca sana está más consistente, y las diferentes partes ya presentan poros. Con fluorescencia rayos X estamos presentando justamente la roca sana, la base, el caracol y la cabeza, donde se observan. Estamos determinando que el nivel de deterioro sería de roca sana a cabeza por lo que se observa en fluorescencia. Aquí, por ejemplo, en algunos elementos como el calcio, observamos una disminución precisamente por estos fenómenos de disolución, y también observamos que otros elementos se ven más altos. Existe el comportamiento diferente. No significa que esté habiendo mayor elementos en la otra pieza, simplemente por el fenómeno de disolución y deterioro que se está observando, pues los elementos que no son solubles pues permanecen. Entonces nos da la impresión de que hay no nos da la impresión, existe un enriquecimiento de estos materiales porque no se disuelven. También con microscopía óptica observamos alguna incidencia en el tiempo, logramos percibir
pintura moderna en algunas partes de la escultura, y esta fotografía histórica nos muestra que en algún momento la museografía fue roja. Entonces estamos pensando que fue una incidencia en la cual la pieza fue salpicada, por así decirlo. Entonces, una vez que ya tenemos toda la caracterización, se podrían hacer diseño de materiales específicos para determinar, bueno, una vez que se han determinado el material y los procesos de deterioro a los cuales están expuestos, se puede hacer un diseño de materiales para su conservación. Toda esta metodología puede ser aplicable a museos parque y museos que tengan piezas a la intemperie, como la Casa Azul, el Museo de las Esculturas, y con la ventaja de que toda esta metodología se desarrolló con equipos portátiles, y por lo tanto las mediciones se hacen in situ y no existe la necesidad de mover las piezas. Pues nada, lo interesante yo creo aquí es que la pieza se convierte como en un objeto, en un experimento museal fortuito, ¿no? No hubo la intención de crear estos deterioros, o no fueron de forma expresa realizados, y sin embargo nos deja como muchos ejemplos que se pueden utilizar en la actualidad, o que pueden ayudar también a solucionar ciertos debates. En la versión anterior que tuvimos esta presentación no hubo tiempo de hablarlo, pero por ejemplo nosotros en el área de registro, yo estoy mucho en la onda de registro de colecciones, de los catálogos. Para nosotros son bien importantes los números de control, ¿no? Los diferentes números. Entonces, por ejemplo, esta serpiente tenía su número original era el 2081, y sabemos que cuando Seller fue a hacer los primeros estudios de las piezas, él estableció un índice para los diferentes materiales. Entonces 20 en estas colecciones nos dice son las colecciones de roca, y 81 es que es la roca número 81 de la colección, ¿no? Posteriormente se va a poner otro número de control que ya es como el que ocupan al interior, digamos, de la colección mexica, y ese ya le llamamos número de catálogo. Y después se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces se le asigna un número que sería el número de inventario. A final de cuentas, a lo largo de los 230 y algo de años que lleva existiendo la conservación de piezas arqueológicas en México, se han creado innumerables catálogos, libretas, apuntes de diferentes investigadores, en donde se puede rastrear las piezas, ¿no? Del origen que tienen, y muchas de estas piezas, sobre todo las que proceden de excavaciones no controladas o no arqueológicas, al interior de los museos y sobre todo entre los arqueólogos se consideran piezas mudas porque no tienen contexto. Entonces siempre el arqueólogo te va a decir es que esa pieza no tiene contexto, pero con estos 200 y tantos años de los que hablábamos, las piezas van creando un contexto propio o un contexto histórico y que tiene que ver más con la historia del repositorio, con la historia de la institución, que necesariamente con la historia o la arqueología mexicanas, ¿no? En este caso en particular, un poco la intención que se tenía con los análisis de la pieza era un poco saber si la pieza fue restaurada en algún momento. Eso ya no lo mencionamos porque resultó que el cemento era del siglo XX, ¿no? Más o menos. Pero la idea era que si la restauración era del siglo XVIII, o si la restauración era incluso del siglo XVI, en el momento en que fue destruida la pieza, porque les digo, es muy raro que haya sobrevivido con la mutilación, que hayan sobrevivido los dos fragmentos y que no haya sido utilizada para hacer cimiento de nada. Nos habría dicho a lo mejor, la idea era que era la primera pieza restaurada, eso hubiera sido fantástico, de la que teníamos noticia. Bueno, eso no pasó. Luego pensamos que pudo haber sido una restauración del siglo XIX, y de todas formas pues sería pensar, bueno, pues qué tan efectiva fue esta restauración. Desgraciadamente eso tampoco pasó, ¿no?
y después ya nos damos cuenta de que la restauración fue del siglo XX y que evidentemente no funcionó del todo, porque lo que hicieron fue vertirle el cementante por la perforación, y en realidad pues no pegó muy bien la pieza, y además pues lo que vimos es que por lo menos estuvo sometida a 4 movimientos ya estando adentro del museo, lo que pudo haberla roto, ¿no? Entonces son elementos que estaría padre hacer como una discusión, porque yo he oído a muchas personas del área de conservación, de restauración, que de repente pues les botan los números y nada más conservan como el número, el útil, ¿no? Los que ya pasaron de moda ya no. Y entonces ya después es muy difícil vincular el objeto con sus catálogos, porque desgraciadamente el acervo documental, el patrimonio documental mexicano siempre se ha deslindado o siempre se ha manejado de forma independiente al acervo o al patrimonio. Y entonces después es bien complicado estar haciendo los arqueos, ¿no? entre las piezas. Y si nos quitan los números, pues peor. Por mi parte es todo. Bueno, muchas gracias por aceptarnos, y teníamos la intención de que Carlos Cañete, que es como el ejecutante de este proyecto, estuviera aquí con nosotros, pero no fue posible, al igual que Janine Contreras, ni Ángel, ni Marce, ni Roxana, ¿no? Entonces quedamos nosotras dos, pero les aseguro que no es menos divertida la presentación. Me preguntaba Carmen que si iba a ser la misma el foro de toma de decisiones, y no, la idea era que fuera un poco diferente, sobre todo considerando que este proyecto abarcó a muchísima gente y que pues el trabajo no fue solamente ni del taller ni de Carlos, ¿no? Sino fue mucha más gente que no habíamos podido presentar como con más tiempo. Estas 3 imágenes las escogimos porque aquí están las campanas al principio, antes de que nosotros fuéramos informados de que las habían robado. Luego llegaron al ENCRIM en este estado como fragmentos y actualmente están así. Esta foto se la mandaron a Janine hace una semana, entonces pues, las réplicas están donde estaban las originales, ¿no? Todo comenzó con una denuncia que hizo el padre Cerda. Los que ya saben lo conocen, y los que no, pues se los presento. Acá está. En YouTube, al día que ya robaron las campanas, hizo la denuncia en el video, que lo pueden buscar muy fácil y lo encuentran, y es un video muy emotivo. Esta denuncia provoca que haya una llamada anónima a la PGJ de Nuevo León y encuentran fragmentos, que son estos fragmentos, y eso detona que el Centro INAH Nuevo León llame a la coordinación, y la coordinación a su vez contacte a Janine, y vaya Janine y encuentre estos fragmentos de esta manera en el Centro INAH Nuevo León, ¿no? Entonces se encuentra pues que han sido trozados, perdón, casi te digo, que tienen restos de radiales y que en realidad no conforman ni el 40 ni el 60% de lo que en pues, una semana habían sido campanas, ¿no? Entonces con esta información, que era lo que ella tenía, el objetivo de este proyecto era rescatar la forma y la función sonora de estos objetos a partir de estos fragmentos y posibilitar la reincorporación a sus prácticas culturales en un marco de respeto a sus características materiales, históricas y significativas. Esto suena como a lo que hacemos todos los restauradores, pero no nos imaginábamos todo lo que implicaría. Cuando fuimos Carlos y yo la primera visita a buscar Montemorelos, nos habían dicho que eran fragmentos de Montemorelos y después nos enteramos que era de Escobedo, y aquí les traemos como un fragmento de dónde está, ¿no? En el norte de México, al sur de Monterrey y al lado del municipio, la cabecera municipal, y es una localidad sumamente chiquita. De aquí se habían robado las campanas. Acá está ya pues, la ausencia de las 2 campanas, y como pueden ver es un templo muy muy pequeño, muy humilde, que en ese momento cuando nosotros fuimos tenía en realidad 5 familias eran las que acudían asiduamente a culto en este lugar, ¿no? La otra imagen es parte de la misma fundación que se cayó y está en ese estado, en estado de ruina, y pues las campanas eran
pues esto, cuando llegan a la escuela, ¿no? Las imágenes de arriba son como estaban y las imágenes de abajo son la entrega de las réplicas que se establecieron. Y de estos fragmentos, toda la incorporación para devolverles la forma, que son estas dos que están aquí, a cómo están ahora montadas. Entonces, la idea es explicarles cómo fuimos llegando hasta este lado, ¿no? De los fragmentos, Janine tomó muestras para saber la composición de las campanas, que pues podía ser un bronce, que es lo que siempre hay, pero le llamó mucho la atención la textura de las campanas, era muy porosa, y Ángel hizo las metalografías donde puede ver pues muchísimas líneas de tensión y pues la estructura cristalina, la composición, y empezamos a notar que la composición era completamente distinta de lo que reportaban las fuentes. Esta era la primera vez que nosotros como taller nos enfrentábamos a ver composiciones de, aleaciones de campanas, y se nos hizo como muy atípica, ¿no? 2 años después ya no nos parece tan atípica, parece ser que es más común de lo que podíamos pensar en México, encontrar campanas que tienen mucho menos contenido de cobre, que son muy porosas y que eso las hace susceptibles a romperse en un lapso de tiempo menor del que si fueran hechas con aleación campana. En mayo, el robo fue en 2013, en septiembre, el 7 de septiembre del 2013. Para mayo las campanas los fragmentos seguían en Monterrey, en el centro INA, pero nosotros en la escuela, con esta bajada de recursos, pues aparentemente el proyecto tenía que terminar en diciembre del 2014. Fue cuando nos pusimos en contacto con Carlos y empezamos a trabajar de manera coordinada para ir a la población y decirles en qué condiciones habíamos nosotros recibido, porque no las teníamos físicamente, pero que íbamos a trabajar las campanas, ¿no? Y quién era la coordinación, quién era la escuela, quién era el centro INA en Nuevo León. Y las imágenes, la de arriba es de Carlos hablando pues lo que hace muy bien, y la de abajo es la gente que estaba convocada, ¿no? Como pueden ver, en realidad no hay mucho público, pero pues hay. Y también esta imagen me gusta porque muestra como el estado en el que se encontraba el templo. Se encontraba porque ahora que fuimos a dejarlas ya no estaba así. Y bueno, llegaron a la escuela también como las habían visto, y empezamos como a hacer una serie de análisis previos para acabar la caracterización. Este es uno de los primeros que se hizo, que fue la evaluación electroquímica de los productos de corrosión. Se hizo con la Facultad de Química, con el doctor Francisco y la maestra Paola Rocangliolo, y Xochitl, que es la estudiante de ellos que está haciendo los análisis de electroquímica. Y lo que notamos es que pues la pátina que tenía en realidad era lo suficientemente protectora como para no necesitar ningún recubrimiento posterior. La otra incógnita que a nosotros nos emocionaba mucho porque nunca habíamos trabajado de esta manera era hacer un registro 3D y a partir de eso recuperar las formas y saber en qué posición iban los fragmentos. Janine y nosotros ya teníamos como un acomodo previo, pues habíamos entre que jugado con los fragmentos y visto cuál casaba con cuál, y teníamos nuestra hipótesis de las piezas, que no fue la real. Y aquí está la gente del Laboratorio de Manufactura Aditiva del CECADET, de la UNAM, trabajando con los escáneres también de luz estructurada, y se llevaron las imágenes para empezarlas a trabajar, a limpiarlas y a ir sacando como todos estos archivos, ¿no? Esto era lo que les comentaba la imagen. Perdón, soy medio disléxica. Esta imagen eran los acomodos que nosotros les habíamos dicho, y si se dan cuenta, este fragmento pues está como un poco salido hacia, como aventado, ¿no? Teníamos la idea y la conciencia de que los fragmentos no iban a casar completamente, porque cuando habían estado dándoles con la radial también habían aplicado fuerza y estos se habían deformado. Para eso hicieron unos experimentos Marcela con los chavos del CECADET. Compramos una campana, la cortamos con una radial y le golpearon para ver las deformaciones y la posibilidad de las deformaciones, que eso no hay registro, lamentablemente. Entonces, Homero y Rodrigo empezaron a ver que no cazaban los fragmentos como debían hacerse, y empezaron a hacer cuestiones matemáticas de revolución, de ingeniería, que yo pues entiendo que van viendo los diámetros, y con los diámetros fueron jugando y acomodando cada fragmento, de tal manera que nos dieron como un acomodo más certero de las piezas y se reorganizaron, quedaron dominada la campana A y la campana B. Todo esto en realidad nosotros pues habíamos hecho muy poco como
como sobre los fragmentos históricos, ¿no? Para conocer las coronas, las coronas se dan cuenta aquí no están, ni tampoco en las imágenes anteriores, esas fueron posiblemente lo primero que fundieron o vendieron. Se hizo un modelado artesanal, un fundidor empezó a ver las imágenes que nos había dado la gente y con eso empezó a hacerlas en yeso y las modelamos. Aquí todavía no están acabadas con la parte de abajo porque después estas se colocaron en un segundo escaneo para tomar la forma y poder obtener estos ya como diseños previos a la impresión. Lo que tienen la textura es los originales y lo que no, pues son todos los faltantes que se imprimieron y que posteriormente se iban a dar un acabado para darle la forma. Se decidió esto para un poco también pues ser testigo de que estas piezas no eran originales, ¿no? A pesar de que no iban a ser para nada con metal elaborado. Aquí hay unas imágenes de la impresión, manufactura aditiva de ABS. Y una vez que teníamos ya las reposiciones, empezamos a jugar con ellas, ¿no? Y digo a jugar porque aparentemente de estas imágenes previas pues ya está resuelto, ¿no? Y lo que nosotros no sabíamos es que vendría un gran trabajo de ajuste. Entonces Ángel lo que hizo fue diseñar como un soporte en el cual tuviera la forma de la campana, la altura y el grosor, con Metafom, como pueden ver, ¿no? Y sobre eso ir bajando los fragmentos originales para que casaran los fragmentos de las réplicas. Por el tiempo no les traje las imágenes, pero en realidad, bueno, hay una imagen. Acá va bajándolas, ¿no? Para que se acomoden y si alcanzan a ver ahí faltantes en algunos lugares, ¿no? En otros no casa completamente, como pueden ver acá o como pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí hace falta un perímetro, bueno, como 1 centímetro de diferencia. Y una vez terminados en este punto, el dinero se acabó. Entonces tuvimos, por eso es el título de segunda visita, tuvimos que volver a Escobedo y a Montemorelos en una serie de visitas que se organizaron con Sabrina y el área de educación de aquí, porque también la delegada del Centro INA había pedido que fuéramos no nada más aprovechando el robo, que se hiciera como una chiqui campaña de concientización con la gente de la diócesis perteneciente a Escobedo para hablar con los padres y decirles qué hacer en caso de robo de su patrimonio. Entonces hicimos estos carteles y fuimos presentándoles lo que había pasado y en qué estado estábamos. Por eso están como las flechas y los recuadros. Siguió sin llegar el recurso y lamentablemente no se grabó el video, pero bueno, se programó otra tercera visita a Montemorelos. Yo me iba a ausentar y entonces la idea de este tercer video era que estuviera presente en la imagen para que Roxana, que era la que iba a hacer el seguimiento con la comunidad, pudiera ver y que no hubiera como una desvinculación de ¿y qué pasó con Gabriela, no? Porque había venido, ya no vino, ya no le importa, ya no está aquí o qué. Entonces se grabó otro video, bueno, el primer video donde salíamos todos haciendo casi todo y lo que les acabo de contar, pero en una imagen de 3 minutos. Sobre, bueno, el armado, sí fue bastante complejo. De hecho en algún momento se cuestionó, como se pensó en las diferentes posibilidades para unir los fragmentos porque son muy pesados. O sea, si vieron en el la primera maqueta que armó Ángel de armado, o sea, solamente se ven las placas de tafón, pero en realidad también hay un eje de un tubo de PVC, que es lo que realmente le daba estructura. Y al ras de la tabla había una suerte de sistemas ajustables con tuercas para poder sujetar momentáneamente los fragmentos y poder entender cómo se podrían sujetar de la mejor manera. Entonces, Ángel fue el primero en establecer el sistema de armado, pero bueno, lamentablemente como el tiempo que se tenía disponible para esto se atravesaba con otras actividades ya programadas previamente. O sea, creo que aquí sí uno de los grandes obstáculos que se tuvo fue la fluidez de los recursos. O sea, no se ministraron a tiempo o no se podía coordinar la adquisición de materiales. Entonces había como pequeños obstáculos que nos empezaban
entorpecer el procedimiento. Entonces, bueno, Ángel lo que hizo fue armar la primera campana, la que tenía una mayor cantidad de metal, no, una menor cantidad de metal y un mayor porcentaje de reposición, porque de esta manera pues fue un poco más sencilla y fue la que se escogió para evitar tener también como el obstáculo del peso. Entonces, al tener la reposición que es de mayor volumen que la campana, era la que le daba estructura a toda la pieza. Entonces, bueno, se decidió que se hicieran algunas perforaciones para poder sujetar los fragmentos de la campana a la impresión en 3D. Para la segunda campana, Ángel ya no pudo estar disponible, entonces se solicitó el apoyo de un museógrafo, que de hecho ha trabajado durante años en el Museo del Virreinato, Raimundo Martínez. Y él es el que nos estuvo apoyando para el armado de la segunda campana, que eran más fragmentos, más peso y que era un poco más compleja. Se trató en ese momento de hacer una prueba también con ciertos adhesivos, justo porque pues, podría sonar un poco violento el asunto de hacer pequeñas perforaciones en los fragmentos originales. Entonces, bueno, las pruebas que se hicieron con diferentes resinas epóxicas no sirvieron absolutamente para nada, porque la pieza es muy pesada y se tenía que sostener por sí sola. Entonces, se regresó a la propuesta de la perforación, pero esta vez se tuvo que armar una estructura interna que está atrás. Que si ven, todo esto es un eje de plástico y son soportes de aluminio que fueron formados de acuerdo al perfil interno de la campana. Sobre eso iban descansando los fragmentos que se fueron armando. El armado fue de arriba hacia abajo y se iban uniendo cada uno de los fragmentos hasta tener toda la pieza. Fue bastante complicado también por lo que nos había explicado Gaby, de que las deformaciones de repente no nos daban una información correcta de si íbamos bien o no. O sea, era el jugar con las deformaciones, sabiendo que de todos modos había unas que pues no iban a desaparecer, que eran muy muy evidentes y que se tendrían que solucionar de otra manera. Y bueno, ahí es cuando ya la está armando Raimundo. Ahora, de esta parte, no sé si se acuerdan, que los fragmentos que existen de la segunda campana solo son estos. Todo esto es la reposición con el ABS. Y del otro lado se ve que está blanco. Esto es ya el soporte, que va a ser un soporte definitivo. Es un soporte definitivo de aluminio con una cubierta de neopreno. Y si ven, aquí hay, al revés, un orificio. Aquí están los ejes del soporte de aluminio, porque pues todo tenía que tener muy buena resistencia. Y fue necesario dejar esta perforación para poder trabajar por dentro del armado. Ahora, las reposiciones de ABS, como lo vieron, son de color blanco y una textura relativamente lisa. O sea, si han visto impresiones en 3D podrán ver cómo se van armando a través de pequeños hilos de plástico. Entonces se veía una textura rayada, pero no lo suficientemente rugosa como para homogeneizarse con el resto de la campana. Entonces se decidió cubrirla con pasta cerámica, sobre todo también porque con esta no solo se obtenía el color casi de primera intención, sino también la textura, y además de que protege el plástico. También en algún momento se cuestionó sobre qué tan resistente sería este tipo de plástico. Finalmente, todos los plásticos que se utilizan en la impresión 3D, si son activados por calor, pues van a ser susceptibles a deterioro por fuentes de calor. Si son activados por luz ultravioleta, pues van a ser susceptibles de deterioro por luz ultravioleta. En este caso, la pasta cerámica también sirve como un filtro de protección a largo plazo. También entendiendo que todo esto debe tener cierto cuidado. Y bueno, ahí es como Roxana estuvo aplicando la pasta cerámica y pasta de costilla para rellenar algunos huecos, que es lo que nos explicaba Gabriela, que se tuvieron que hacer muchos ajustes. Se esperaba que la impresión en 3D quedara con una reposición de primera intención, pero conforme se fueron armando las piezas se observó que había algunos errores que pues solo se podrían haber corregido si se imprimía de nuevo, pero eso implicaba una nueva inversión de recursos que ya no estaban disponibles.
O sea, de hecho también se tuvo que jugar mucho con el presupuesto disponible. Por eso es que pese a que había algunos pequeños defectos en los modelos 3D, se tuvo que continuar trabajando con ellos, ajustándolos con todas las pastas. Y, bueno, antes de eso, voy a regresar tantito. Si ven todas estas uniones, en el momento en el que empezamos a armar, o sea, sí aquí había un gran espacio que se tuvo que rellenar, pero había unas uniones muy evidentes que también en algún momento nos cuestionamos de si podría ser válido resanar todo o dejarlo así. O sea, también era un hasta dónde podemos llegar con nuestra reintegración formal y cromática, o sea, porque también necesitamos entender, bueno, queremos que la gente sepa que estas son reposiciones, si hay una forma fácil de distinguirlo. De repente también el borrar estos cortes de disco, pues es borrar parte de la historia de la pieza. O sea, teníamos ahí demasiadas dudas, pero bueno, finalmente también se tenía que resolver problemas prácticos como que, pues el lugar, ya lo vieron, es un templo muy pequeño, con pocos recursos. Lo único que iban a tener disponible eran las bases de aluminio y unas bases de madera. Entonces, aunque le pueden dar mantenimiento, pues se pueden meter insectos o el polvo y eso puede generar pues también otro tipo de deterioros. Entonces, la que sigue. Bueno, una vez que se terminó, todo esto, o sea, sigue siendo dentro de su soporte definitivo, que es la placa de aluminio armada. Y como verán, aquí se ven parte del... O sea, no es un error que no hayamos recortado las fotos, es totalmente intencional. O sea, debido a las dimensiones y al peso de las campanas, con todo y el soporte de aluminio, era muy difícil trasladarlo para el estudio fotográfico del ENCRIM. Entonces se tuvo que adaptar el taller para poder hacer el registro de fin de proceso dentro del taller del ENCRIM. Ya, lo que sigue. Y bueno, después se hizo el embalaje, pero también algo que estuvo interesante dentro de toda esta experiencia fue que teníamos que luchar contra el tiempo, no solo por el armado, la reintegración, el soporte, sino también la elaboración de las réplicas. Y en algún momento, bueno, se tuvieron que hacer las solicitudes de 3 presupuestos, como ustedes ya sabrán, y el presupuesto ganador pues llegó, observó las campanas, y ahí estuvimos platicando un poco, pero él no estaba tan consciente de la premura que teníamos, de cuál era la urgencia de entregar las campanas el 8 de diciembre, porque era la fiesta patronal del pueblo. Entonces también fue un poco de labor de convencimiento, de explicarle a este señor, porque nos dijo, a ver, ¿para cuándo las quieres? Para dentro de una semana. Se rió y así como, claro que no te los voy a tener para esa fecha. O sea, tengo otros proyectos. Yo les di mi presupuesto desde hace tiempo, tenían que haberlo autorizado y también tuvimos que explicarles, sí, pero nosotros no tenemos libertad absoluta para manejar los recursos. Y entonces fue explicarle, estas campanas se robaron hace tiempo, la comunidad, bla, 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 o sea, contarle toda la historia. Y resulta que el señor pues es como muy católico y que de hecho su papá inició el negocio de las campanas porque era muy creyente. Entonces se conmovió con esa historia y dijo, ok, lo hacemos porque lo hacemos. Y al final estuvo ahí el día que salimos el 7 de diciembre, ¿no? El 7 de diciembre a las 7:30 de la mañana el señor estaba entregando las campanas. O sea, sí fue una labor tremenda, todo el mundo estaba estresado. Luego también con lo de los recursos, ¿hay o no hay dinero? Bueno, ¿quién puede ir? Y la pregunta de, pues, ¿quién entrega? Y entonces era, bueno, pues Gaby fue al principio, creo que sería bueno que ella fuera a entregar. Y luego también, bueno, pero pues Janine está a cargo del proyecto y pues ella también sería bueno que entregara. Y Roxana y yo, que nos agregamos como un poco hacia el final, teníamos el sentimiento de, pues sí queremos ver cómo se entregan y nos gustaría conocer el pueblo, pero si no hay dinero, pues no hay dinero y no vamos. Al final, como se pudo, se consiguió recursos para que fuéramos todos y creo que fue como la experiencia más gratificante para el equipo completo, porque fue entender
la importancia de todo nuestro trabajo, o sea, bueno, ya ahí muy a título personal, o sea, yo venía de haber trabajado en el Museo de las Intervenciones, en donde la mayoría de la colección está en bodega, y entonces, pues sí, intervenía obra que se regresaba a la bodega. En este caso fue intervenir obra que le importaba a alguien, y que había estado al pendiente, y que de hecho nos estaban reclamando, bueno, no reclamando, pero eran como llamadas periódicas de ¿dónde están mis campanas? ¿Dónde están mis campanas? Pero bueno, ya me desvió un poquito del tema. Y bueno, lo del embalaje, ahí fue también donde nos ayudó Raimundo Martínez, y de hecho fue una solución bastante práctica, pensando otra vez en lo limitado de los recursos. O sea, estas mismas cajas de embalaje al final se voltearon, se volvieron a armar y funcionan ahora como bases de objeto. Lo ideal sería que tuviera también una vitrina, pero sabemos que eso implica mayor inversión. Quedó como en un stand-by también para el Centro Regionalina, y estas son las réplicas que pues se tomaron los modelos a partir de los fragmentos. Y bueno, este es todo el proceso de entrega. De hecho, en la camioneta en donde llevaron las cajas, o sea, las campanas se fueron en vehículo oficial, pero el equipo de museografía que nos estuvo apoyando iba con su propia camioneta, que terminó siendo un taller de carpintería. Ahí fue donde adaptaron las cajas para hacer las bases de objeto. Y bueno, cosas que pasan. Se nos ponchó una llanta justo enfrente, pero así llegando, y también era como, wow, qué bueno que fue aquí y no... Ajá, y no traíamos las campanas, y bueno, o sea, fue como una serie de eventos un poco extraños, no desafortunados, pero sí interesantes. Y bueno, todo el acto de entrega, que fue como bastante solemne, o sea, la gente de la comunidad que estaba contenta de recibirlo, o sea, tampoco era una gran cantidad de gente. De hecho, si pueden ver en las fotografías, o sea, hay más gente de medios, tanto medios locales, el equipo de aquí de la coordinación, del Centro INA, y sentaditos por ahí la gente del pueblo. Bueno, el padre, cuando estuvo respondiendo una entrevista sobre qué le parecía recibir por fin sus campanas, o sea, fue totalmente emotivo. Y bueno, empecé a responder muchas preguntas a los medios. Y bueno, se generó un video del proyecto, que no sé si nos vaya a dar tiempo, creo que ya no. Y bueno, todo esto es el equipo que estuvo trabajando, los chicos de la coordinación que estuvieron al pendiente de todo el proceso de entrega. Ángel en la primera etapa del armado, Carlos, el padre, Janine, Roxana que estuvo armando, Gaby y yo. El Gumaro es el sacristán, que también está totalmente al pendiente. Aquí atrás tenemos el gente del Centro INA y el equipo del SECADET, que estaba totalmente emocionado cuando vio las campanas, cómo quedaron al final. Y bueno, ahí vienen pues los nombres de todas las personas que estuvieron participando con nosotros. Sí, después de ver todo este proceso, se valora mucho el apoyo de todas las áreas. O sea, tanto el apoyo que se tuvo, que tuvimos nosotros como equipo del taller de restauración de metales, el INCRIM, la gente de la Facultad de Química, del SECADET, el equipo de museografía, también pues bueno, evidentemente el área de enlace y comunicación aquí de la coordinación, pues, y bueno, sobre todo, bueno, no sobre todo, sino también un área que se tuvo que sensibilizar hacia nuestro trabajo fue la administración de la escuela. Hubo un cambio, entonces el anterior administrador entendía perfectamente cómo funcionaba todo nuestro trabajo. Hubo un cambio y entonces fue empezar un poquito de cero con la administradora, que siempre estuvo abierta a escucharnos, pero pues sí le costaba un poco de trabajo entender por qué era importante, por qué tenían que salir los cheques a tiempo, por qué tenía que estar molestando a los de contratos del INA, de áreas centrales. Y bueno, ya. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Fenomenal, y pues gracias por compartirla. Y otra, pues yo creo que falta que más gente se entere de eso, y sobre todo
antes había más resistencia a dar la información o hacerla visible de cada uno de los proyectos bueno, sobre todo en la coordinación, pero creo que ahorita ya está superándose esa barrera, y yo lo veo pues muy apropiado para ya empezar a utilizar los métodos que ahora aplican, utilizar las formas de comunicación, y eso, pues no sé, agradecerles a todos por esa colaboración. Oye, Denise, yo te quería preguntar, bueno, que dijiste que querían hacer, ¿no?, como más trabajo, pero a nivel municipio, ¿cuál es la estrategia que piensan ejecutar para eso? Sí, la propuesta es, como les comentaba, se hizo un taller para dar a conocer a los alumnos de la cabecera municipal de Izcamilpa el trabajo que se ha hecho de conservación del códice, el legajo y el archivo, y la estrategia es aplicar este mismo taller ya con más información cuando se acabe la restauración de estas piezas, hacer ese mismo taller en todas las demás escuelas del municipio, porque justo esa inquietud salió de los pobladores, ¿no?, de que fuimos a impartir el taller pero solo en la cabecera municipal, y pues Izcamilpa es muy grande y tiene varias localidades. Entonces una de las estrategias es esta, porque apostamos a que los niños de las escuelas van a poder esparcir esta información a sus padres y a los demás, aparte de seguir haciendo carteles y más métodos de difusión para que conozcan esos bienes culturales y el trabajo que ha hecho la coordinación para restaurarlos. Denise, como tuviste poquito tiempo, ¿podrías platicar del trabajo que hiciste con Gaby de esta, bueno, para dar el taller? Sí, también el taller es un ejemplo del trabajo que se puede hacer coordinado de las diferentes áreas de la coordinación. El trabajo que nos ayudó a hacer Gaby, nosotros contamos con un personaje que es Doña Lourdes, que no sé si muchos ya la conocen, y Gaby lo que nos ayudó a hacer es a digitalizar a Doña Lourdes, ¿no?, para poder hacer un video informativo en el que se pudiera, de forma general y lúdica y agradable hacia los niños, presentarles el códice, porque justo una de las problemáticas que tenemos ahí en Izcamilpa es que nadie conoce el códice porque estuvo mucho tiempo en la oficina municipal, ¿no? Entonces solo la gente que entraba de vez en cuando a ver al presidente municipal pues podía ver el códice, pero pues la mayoría de la población no. Entonces también Gaby nos ayudó a hacer un material didáctico que es de pegatinas, es una reproducción del códice, y quitamos varios elementos y los niños lo iban pegando. Entonces vimos que ese material pues funciona bastante bien, les encantó a los niños, y pues sí es un trabajo que en conjunto que hicimos y que tuvo gran éxito. ¿En algún momento o así se van a quedar separadas? Pues mira, yo la verdad la quería dejar separadas, porque yo estaba como muy optimista de encontrarle más cosas, ¿no? O sea, el asunto del cementante era o sea, la idea del cementante es que además se le veían varias capas. Entonces la idea era como tomar muestras de los diferentes niveles de profundidad del cementante, porque a mí se me hace que la pieza se rompió varias veces. Si ustedes alguna vez han visto el traslado o el movimiento de una escultura, cuando le ponen las eslingas van a crear como presiones en diferentes puntos, además de diferentes abrasiones. Entonces me parece que la cabeza, incluso al ser una pieza semiesférica, la cabeza servía también como para detener las eslingas. Entonces yo siento que se les debe haber roto varias veces, porque les digo, estuvo en Coyoacán, de Coyoacán la movieron a lo que ahora es el Palacio de Justicia, a la Secretaría de Justicia, ahí al lado del Palacio Nacional, donde era el exvolador, que ahí estaba la vieja universidad.
de la universidad se movió al Museo Nacional en 1865, la mueve Maximiliano. Dentro del museo se mueve 3 o 4 veces, si no es que más, y ya, en una de las últimas veces se rompió. Entonces era probable que hubieran diferentes testimonios de diferentes intervenciones de diferentes tiempos, ¿no? Desgraciadamente para poder exhibir el proyecto se exhibió, ¿no?, la pieza, pero uno de los criterios dentro de los museos para exhibir una pieza es que primero tiene que ser restaurada, ¿no? Yo de alguna forma hasta quería que le hicieran como, que se pusiera el cuerpo y se pusiera la cabeza como en una base medio flotada, ¿no? Mostrando toda la historia, porque la historia aparte pues está coqueta, o sea, es muchas fotos, son muchos libros, son muchas anécdotas, ¿no? Pero no, ya ahorita ya la pieza ya fue, o sea, ya es imposible separarla. Se le pusieron pernos y se le puso una resina epóxica y digo, no es imposible, pero ya de todas formas el motivo para volver a separarla, que sería sacar el cemento, ya no tiene caso, porque el cemento ya no existe, ¿no? Pues así. ¿Alguna pregunta más? O sea, de plano los pedazos los cortaron para fundirlos. Así. Para venderlos al kilo. Perdón. Sí, es una zona donde es de mucha migración laboral al área conurbada de Monterrey, pero tiene muchos registros de robo de cobre, muchos. Entonces no habían tocado las campanas, y una de las cosas más interesantes de la denuncia del padre es que les dice a todos los que se las llevaron, y así lo dicen, ¿no? Que no las rompan, que no las comercien, que no las vendan, porque tiene un valor histórico que data de la fundación del lugar. Ahora, también es una localidad que son cosas que uno como restaurador no creyente o no católico o no profesante desconoce. Es una región que tiene mucho, la única palabra que se me ocurre es pegue, ¿no? O sea, el catolicismo está bajando y hay un incremento de protestantes. Entonces también eso influye en que no hay una vinculación con las campanas. Otra de las cosas que Carlos y yo comentábamos mucho era que se habían robado 2 y no la del centro. Y en algunas de las fotos que nos mandaron es que la del centro tenía un cordón, cuando fuimos ya no estaba, nada más estaba como la parte de arriba, como si lo hubieran quitado para que la gente no lo viera, ¿no? Porque los especialistas van y dicen que no las toquen. Entonces, a lo mejor el caer en desuso de las campanas también promovió el que la gente que se las llevara pues no sintiera ni remordimiento ni culpa o vete a saber, a lo mejor las sintieron y cuando vieron el video pues dijeron, hay algo ahí en la carretera. Janine en alguna ponencia, bueno, en varias ha comentado así, pues es que creyeron primero que eran cadáveres, ¿no? Porque también es una zona donde hace unos 4 años había pues el cártel del Golfo se peleaba por la plaza, entonces estaban matando gente. Y afortunadamente encontraron los fragmentos, pero sí, las vendieron para el kilo, tal cual. ¿De qué siglo son? Del siglo de 1815, del siglo XIX, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, con esto le agradecemos su presencia y con esto damos por terminado a ver, Talía. No lo damos por terminado. Es que antes de cerrar sí me gustaría, bueno, felicitarlas a ustedes, pero felicitar a todos los ponentes. La verdad es que fue un día muy interesante. Sé que mucha gente estaba conectada allí, ojalá hubiera habido más presencia de restauradores y de la gente que trabaja aquí en la coordinación. Me gustó muchísimo porque como que se vio la diversidad del trabajo que se hace en la coordinación, ¿no? O sea, aquí apunté el trabajo con patrimonio documental, con arqueológico, pintura mural, objetos de piedra, la pintura rupestre, cerramos con campanas, pero tuvimos también la obra que se está haciendo en talleres y de pintura de caballete. Una de las cosas que me parecen más destacables y que yo agradezco muchísimo es el trabajo que se está haciendo como que los especialistas, laboratorio de 3D, radiología, el trabajo de laboratorio códice. Me gustó muchísimo porque sí se percibe el interés que tienen
por hacer aplicable el trabajo que están haciendo en la competencia que tiene la coordinación, ¿no? No solamente seguir haciendo investigaciones, sino que ese trabajo realmente impacta en el trabajo que tenemos que hacer en la coordinación, y eso se ve en los proyectos que nos presentaron, y pues se los agradezco muchísimo, ¿no? Y otro trabajo que me pareció también bien interesante es pues la conciencia que tenemos de vincularnos con la sociedad, ¿no? En la mayoría de los proyectos lo que se hace el trabajo, pero ya hay una necesidad de decir, bueno, ¿y esto para qué le sirve a la sociedad? ¿Realmente lo están valorando? Y digo, en el trabajo de Campanas creo que fue algo que persistentemente estuvo presente, pero en muchos de los proyectos que aquí se presentaron, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo querría decir que en estos momentos de crisis que tiene el instituto, precisamente el trabajo de vinculación y las alianzas que tenemos que hacer entre especialistas y entre diferentes áreas va a ser fundamental para poder realmente decir lo que hace el instituto y lo que hacen muy bien, ¿no? Entonces, pues poder trabajar con la Escuela de Restauración, poder trabajar con el Museo Nacional de Historia, pues es una oportunidad de estar diciendo también el trabajo que hace la coordinación de conservación. Lo que dice Talía. Y algo que plantearon ustedes al final, súper importante, cómo en ocasiones, y esto ahora lo estamos comenzando a ver, cómo en ocasiones nuestras propias medidas de conservación preventiva pueden poner en riesgo el patrimonio. Es decir, no toquen las campanas, cuestión de conservación preventiva, y probablemente eso pone en riesgo el patrimonio que está en uso, que ponerlo en un plano de riesgo. Entonces yo creo que eso también puede llevar a generar un poco de discusión en este aspecto. Aprovecho para... Esto empezó en 2013, en 2014 ya no es novedad que ya las campanas en distintos lugares habían sido como tema de interés de los restauradores, que ya llegaban y les pedían dictámenes, por ejemplo aquí en la coordinación. Entonces en uno de estos encuentros nacionales se reunieron, invitaron a Janine, se trabajó una primera ficha, y en 2014 nos reunimos por primera vez y se conformó una especie de seminario permanente de trabajo con campanas. Ahí juntamos no solo sociólogos, lauderos, ingenieros, y la invitación fue un poco cerrada en el sentido de que los que sabíamos que estaban trabajando con campanas o habían trabajado campanas fueron pues invitados y aceptados en el espacio, ¿no? Gente de instrumentos musicales, restauradoras de instrumentos musicales, un físico acústico, por ejemplo, y teníamos gente del Centro INA Morelos, del Centro INA Querétaro, Centro INA Campeche, un poco de todo. Y muchas de las preguntas de los restauradores, no de los ingenieros sino de los restauradores, era el sonido, ¿no? ¿Y qué pasa con el sonido? ¿Cómo registramos el sonido? Y de pronto escuchar al doctor en acústica diciéndonos el sonido es algo tan subjetivo como el amor, fue como, ¿qué? Sí, como ¿qué? O un químico metalúrgico diciendo, pues es que si tú percutes tanto un objeto, porque el sonido de las campanas son instrumentos membranófonos, que las membranas, o sea, se hacen como ondas para todos lados, en todos los sentidos. Cuando tienes una estructura cristalina que lo que va haciendo que cada vez que tú le pegas se crean tensiones y evita esta cosa, pues va cambiando el sonido, materialmente va cambiando. Si tú estás de buen humor y le pegas de una manera, cambia. Si se le construye un edificio enfrente, cambia. Entonces no importa tanto el sonido original, ¿no? Es como una invención pachequés, una alucin, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Es como lo que decía Filipote, el añorado original nunca existió. Y también eso te hace replantearte cuestiones como, ¿de verdad vas a llegar a decirle al pueblo que no las toque? Porque si no las toca, ¿qué sentido tiene, no? El patrimonio, y más las campanas, es muy evidente, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a decirle a la gente, vaya usted y toque al caballito y tóquele la pierna porque le da suerte, ¿no? Pues no es el sentido de la escultura, el sentido de una campana es tocarse. Entonces, bueno, lo discutimos muchísimo, igual hicimos fichas de registro que están disponibles, que hemos estado circulando, las hemos estado corrigiendo, y esto viene por un comercial que este año nos toca la reunión, y entonces pues han avanzado muchísimas cosas a 2 años sobre restauración de campanas, y la escuela está invitando al
primer congreso de restauración de campanas, que será en agosto. Entonces ya les mandaremos la invitación para que la circulen y la difundan, y están cordialmente invitados para ir a discutir como este tipo de cosas, porque además pues una campana, yo le decía una vez a Renata, pues es como un zapato, tiene cierto límite de años que puedes usar, después se va a romper, ¿no? Ahora el problema que creo que está sucediendo es que tenemos muchas campanas históricas rotas, ya la gente tiene mucha conciencia de que son históricas y que no hay que fundirlas ni refundirlas, ¿y qué vamos a hacer con ellas? ¿No? ¿Van a ser piezas todas de museo? Porque también es una de las preguntas que nos hicimos con este proyecto. Recibimos fragmentos, entregamos 4 campanas, 2 que son virtualmente campanas, o sea, 2 que nada más tienen la forma y 2 que se van a tocar. ¿Qué va a pasar con la del medio? ¿No? Y yo lo platicaba con Talia, y a mí me encantaría ir este año a ver qué pasó, ¿no? Hacerle el seguimiento, no nada más, aquí están tus campanas. No, estaría bien. Pues eso, muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Con lo que dijo Yanine, o sea, sí reflexionar en ese sentido de qué se hace a Pablo aquí, pero también tienen inmensidad de cuadros que han hecho a través de la historia y están ahí almacenados, y es decir, como especialistas, bueno, les dicen, no tienen nada, todo es valioso, todo es histórico, pues ya no tienen dónde meter las cosas, tienen acumulado ahí polvo y se van haciendo pues, los bichos y demás. Entonces sí, creo que ese tema también hay que ya irlo abordando, porque si no un día llegan y todo se va. Bueno, si no hay nada más, pues damos por terminado este foro. Muchísimas gracias a todos.